Hola, bienvenido a un último podcast. Estamos de vuelta después de disfrutar de las fiestas de fin de año y por supuesto aquí en un último podcast estamos preparados para en este 2021 seguir contando historias, compartiendo hechos misteriosos, insólitos, extraños. Así que sin más, bienvenido, bienvenida. Hoy con la historia detrás de una gran película. Sí, la película It es uno de los éxitos del cine de terror y durante los últimos años la historia del payaso Pennywise ha alcanzado un nivel de fama mucho más grande del que ya tenía en los años 80 cuando Stephen King escribió la novela It. Para hablar de eso, a lo que todos le tenemos miedo, porque hay algo a lo que cada persona le teme. Algunos a las alturas, otros a los fantasmas y muchos, al igual que Stephen King, a los payasos. Cuando escribió esta historia, encontró la inspiración para crear a este payaso aterrador en un personaje de la vida real, con una historia que por lo menos a mí me asusta más que la misma película. No tiene que ver con seres del más allá, sino con John Wayne Gacy, o mejor conocido como Pogo el Payaso, quien se hizo popular en los Estados Unidos animando fiestas de niños durante los años 70. De la niñez de Wayne, se sabe que no fue nada fácil, como suele ocurrir en este tipo de casos. Se dice que era maltratado por su padre y que fue víctima de diferentes abusos durante esa etapa de su vida. Vivía con su madre, sus hermanas, y aunque la relación con ellas era bastante buena, con su padre nunca lo fue. Siempre lo despreció, a menudo lo ridiculizaba y castigaba fuertemente, cuestionando su sexualidad y burlándose del sobrepeso que tuvo desde sus primeros años de vida. Cansado de vivir así, a los 18 años abandonó a su familia y se fue a Las Vegas. Allí encontró un trabajo que muchos creen despertó en él esa locura que más tarde lo convertiría en uno de los peores criminales de la historia. Comenzó a trabajar en un depósito de cadáveres y aunque él siempre lo negó, se cree que practicó la necrofilia con los cuerpos de los jóvenes que llegaban a ese lugar. Se casó con la hija de un empresario que tenía varias franquicias del famoso restaurante KFC. Tuvo una hija y creó un perfil de buen esposo, buen padre, buen vecino, buen trabajador. De esta manera, se le facilitaba acercarse a sus víctimas. Comenzó a trabajar en ese restaurante y allí cometió su primer crimen, engañando al hijo de uno de sus compañeros para llevarlo a su casa para abusar de él. Fue condenado a 10 años de cárcel, de los cuales solo pagó 18. Regresó a casa de su madre en Illinois y allí, poco después, Pogo el Payaso volvió a ser el protagonista de las principales fiestas de niños durante esos años. Se hizo tan popular que así llegó a conocer a la primera dama de los Estados Unidos en ese momento. Es aquí cuando comienza la peor parte de esta historia. Su primera víctima mortal fue un chico de 15 años llamado Timothy, a quien le ofreció llevarlo en su auto, finalmente con la intención de abusar de él, acuchillarlo y esconder su cadáver en el sótano de su casa. Así comenzó a desarrollar un modus operandi en el que abusaba de adolescentes y jóvenes, los maltrataba y escondía en su sótano. En varias ocasiones organizó fiestas en su casa y el olor de los cadáveres empezaba a llamar la atención de las personas, pero él siempre aseguró que era un problema de la tubería, lo que al parecer fue bastante convincente para quienes lo visitaban.
Durante los años 70, Pogo el payaso acabaría con la vida de 33 adolescentes, aunque él mismo dijo en varias ocasiones que fueron 45 en total. De todos esos ataques, hay un chico que recuerda haber sido atacado por Wayne con un trapo húmedo con cloroformo. Al despertar, ya estaba en el sótano de una casa, atado de manos y pies, y allí fue víctima de abuso y torturas por parte de este payaso. A pesar de las heridas que tenía por todo el cuerpo, el joven logró escapar para identificar y denunciar a su agresor. Wayne fue investigado, pero no lograron comprobar nada, así que quedó en libertad. Durante el año 1976, las desapariciones de jóvenes fueron constantes en la ciudad. Personas de las que de un momento a otro no se sabía más nada. Desaparecían sin dejar rastro alguno. Al parecer, la estrategia de Wayne era acercarse a los jóvenes para ofrecerles dinero o trabajo. Esta se convirtió en la carnada perfecta para luego abusar de ellos, torturarlos, incluso se dice que por meses, y luego acabar con sus vidas, dejando sus cuerpos en su sótano bajo cal. Muchas de sus víctimas fueron personas que habían abandonado sus casas, adolescentes rebeldes, jóvenes que iban de un lugar a otro y que probablemente mantenían poco contacto con sus familias. Durante mucho tiempo los llevó a su casa, ofreciéndoles alcohol hasta embriagarlos, para luego, con un truco de su show de Pogo el payaso, que consistía en atar sus manos con unos grilletes e intentar liberarse, engañarlos, para inmovilizarlos y empezar con sus torturas y abusos, que generalmente terminaban en estrangulaciones. La cantidad de cuerpos en su sótano era cada vez mayor, por lo que empezó a llevar algunos cuerpos al jardín de su casa y a desaparecer otros de los que no se supo su paradero. Finalmente, todos los ojos se posarían sobre Wayne después de la desaparición de un joven que fue visto por última vez entrando con él a su casa. Sus vecinos dieron aviso a las autoridades. Es así como el 22 de diciembre de 1978, la policía registró la propiedad, descubriendo muchos objetos que lo incriminaban, como documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, su ropa, unas esposas e incluso libros de pederastia. Con todo esto, se ordenó una investigación más profunda del lugar, y fue así como en su sótano encontraron todos los cuerpos apilados en estado de descomposición, sumados a los que fueron hallados enterrados en su jardín tras excavar toda la casa. El abogado defensor alegó que Wayne sufría problemas mentales, pero tras ser sometido a diferentes pruebas, se comprobó que era una persona cuerda y con total capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Tras un juicio de más de un mes, fue declarado culpable y condenado a 21 cadenas perpetuas y 22 penas de muerte. El 10 de mayo de 1994, se le aplicó la inyección letal tras pronunciar sus últimas palabras: matarme no hará regresar a ninguna de sus víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el c***. Nunca sabrán dónde están los otros. Esa es la historia detrás de Pogo el payaso. Como suele suceder, la realidad supera cualquier película y se hace evidente un común denominador en estas historias.
si es que han escuchado capítulos anteriores de este podcast, siempre el maltrato y el bullying marcan terriblemente la vida de este tipo de personas. Así que te invito a escuchar las historias anteriores de Un Último Podcast para que conozcas más personajes así. Estamos de vuelta en este 2021 y estamos listos con más relatos misteriosos, con más historias para contarte. Te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Un Último Podcast. Estamos en Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast. Allí nos vas a encontrar. Yo soy Orlando Vargas. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Un Último Podcast.